¿Y hasta qué punto crees tú que la criminología o la realización de perfiles puede llegar a prever o a evitar un crimen? Bueno, el estudiar un fenómeno siempre ayuda. Estudiar las enfermedades ayuda a prevenir las enfermedades, ¿vale? Entonces, estudiar los perfiles criminales, estudiar casos criminales, ayuda luego a entender otros. Hay algunos casos que yo he estudiado a lo largo de estos años dentro de los procedimientos judiciales que hemos tenido que entrar en esos procedimientos judiciales, porque además tenemos una asociación forense que se dedica a este tipo de cuestiones. A veces me siento a hablar con los jueces y ellos me dicen, pero ¿para qué queréis entrar en este asunto si está muy claro, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo claro. Hay muy poca información en España sobre agresores sexuales pedrastas, ¿vale? El hombre del saco, secuestradores de niños que cometen agresiones sexuales. Hay muy poca información, hay muy pocos estudios. Entonces, cuando hay un caso más o menos notorio en España, nosotros nos metemos en ese procedimiento, aunque el caso esté más o menos resuelto, porque queremos estudiar cómo fue todo, cuál fue el modus operandi, etc. Y te pongo un ejemplo claro. En Madrid hace unos años hubo un tipo al que se le denominó el pedrasta de Ciudad Lineal, ¿vale? Yo luego, de manera cordial, le llamaba Tony, ¿no? Bueno, pues Tony era un tipo que se dedicó durante un periodo de varios meses a secuestrar a niños pequeños que jugaban en los parques de unas edades, bueno, eran niñas de muy poca edad, ¿no? Creo que el intervalo de edad era entre 5 y 9 años. Los secuestraba con su coche, los agredía sexualmente, a veces los llevaba a una guarida que tenía, otras veces no, y luego los dejaba abandonados en alguna zona cercana donde los había secuestrado para que los encontraran con vida, ¿vale? Hostia, pues eso no se había dado nunca en España, ¿no? O había muy poca información. Pues nosotros nos metimos a estudiar ese caso en el que empleamos meses, tuvimos que ir a todos los escenarios en Madrid, que eran varios barrios, no solamente Ciudad Lineal. Estuvo también en Coslada, en fin. Solo para conocer más en profundidad cómo actuaba. ¿Por qué? Porque la próxima vez que tengamos un caso de un pedrasta serial, seguramente partiremos de cuestiones que ya hemos aprendido en el caso anterior. ¿Por qué captaba las víctimas en los parques, etcétera? Fíjate, te voy a poner otro detalle más, otra anécdota, para que veas lo importante que es. En este caso aprendimos que el tipo siempre pivotaba entre un parque donde jugaran niños y una tienda de golosinas. En todos los parques, piensa ahora cualquier parque que conozcas de Santa Cruz o de La Laguna, ¿vale? Por ejemplo. Siempre va a haber una tienda de golosinas cerca, una tienda de chinos o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque obviamente hay un parque, los niños van a comprar golosinas. Sí, tiene todo el sentido. Ok. Bueno, pues fue algo que estudiando los escenarios nos dimos cuenta, ¿no? Y luego también leyendo el testimonio de algunas de las víctimas, de algunos de los niños, ¿no? Claro, él observaba a los niños y cuando los niños se desplazaban a comprar las golosinas, que normalmente están con los padres, pero era muy habitual de, papá, voy a ir a comprar golosinas, pero ¿con quién vas a ir? No, voy con mi amiga María. Ah, vale, perfecto, pues que yo te vea. Los padres normalmente están en el parque, ¿sabes? Que se ponen a hablar unos con otros y es imposible que estés todo el tiempo mirando al niño. Pues él los captaba justo en ese trayecto en muchas ocasiones, ¿vale? Y se los llevaba. Y claro, era como en un segundo, ¿no? Los padres tenían mucho remordimiento de conciencia diciendo, hostia, pero ¿por qué deja a mi niño y tal? En una ocasión fue una niña que fue a orinar detrás de un coche. Y el tipo la convenció y se la llevó. Las frases que utilizaba para convencer a los niños era una cosa alucinante, ¿no? Cosas tan sencillas como... Vale, porque no las cogía a la fuerza, las convencía. No, claro. ¿Sabes lo que hacía el tipo? Es que era... Él observaba durante un rato y miraba a los niños jugando. Pasaba por ahí cerca y escuchaba las conversaciones. Cuando los niños se gritaban entre sí, por ejemplo... María José, ven hasta aquí, no me vas a coger. Él se quedaba con el nombre, ¿vale? Entonces, cuando abordaba a los niños, los llamaba por su nombre. En otro escenario, directamente, como era el trayecto, por ejemplo, saliendo de la tienda de golosinas, les decía, oye, María José, que me ha dicho tu padre, él ya ha observado y sabe que está con el padre en el parque, no con la madre ni con los abuelos. Me ha dicho tu padre que vengas conmigo, que te tengo que comprar un no sé qué. Y los niños muchas veces se quedaban paralizados y en ese momento de confianza, de coño, sabe mi nombre, sabe esto y tal, se los llevaba. Y entonces, joder, por eso digo que el estudiar ese tipo de perfiles es fundamental. La próxima vez que haya un pedrasta en Madrid, seguramente o en cualquier otro lugar, lo primero que haremos será intentar saber si hay gente que haya estado rondando la zona, las tiendas de golosinas y ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, al igual que cuando estudiamos medicina, estudiamos por qué hay factores que inciden en que una persona enferme, pues el crimen es una enfermedad social también, ¿no? Que nos va a acompañar siempre, por cierto. Y ahora pregunto yo, ¿qué hay en una cabeza de una persona para llevarse un niño para hacer eso? Pues fíjate, es curioso porque hay un principio más o menos generalizado en criminología que no justifica, pero que sí explica algunas conductas criminales. Y es que las víctimas de hoy son los agresores del mañana. En este caso que te puse de ejemplo, Tony era un tipo
que de niño su padre lo prostituía con amigos suyos. Lo llevaba cogido de la mano y tal, y a cambio de dinero o lo que sea, le dejaba al niño a amigos suyos que abusaban de él. Entonces él tenía una sexualidad no reafirmada, no definida y mal grabada en su inconsciente. Entonces cuando mantenía relaciones con niños era curioso porque utilizaba frases como si fuera un maestro sexual, ¿no? Que no tenían sentido con un niño, ¿no? Un niño tan pequeño no te va a entender lo que le estás diciendo en ese sentido. Y él lo hacía, ¿no? Él te voy a enseñar cómo hay que hacer esto, Y era una manera de que él inconscientemente lo que quería era reafirmar su propia sexualidad. De hecho, tomaba anabolizantes, se sacaba un montón de fotos en el gimnasio. Tú lo veías físicamente, no era un tío feo, era un tío que podía ligar perfectamente, ¿vale? Pero era una figura de cristal en el sentido de que en el fondo lo que residía dentro de él, y había tenido hijos él, y había estado casado, lo que residía dentro de él era pues un conflicto que no había resuelto en el sentido de que no sabía si él era hombre, si él era mujer incluso, si él era suficientemente masculino, y todo eso pues se entremezclaba en un extraño cóctel psicológico que derivaba en este tipo de cuestiones. ¿Y por qué crees que con niños y no con adultos? Porque él había sido niño cuando le ocurrió. Entonces, el niño es más manejable siempre, ¿vale? Normalmente la gente que son los pedrastas, a diferencia de otros agresores sexuales que atacan a gente más adulta, son personas que normalmente tienen una deficiencia dentro de algún tipo. O tienen falta de capacidad, por ejemplo, para ligar, o para tener parejas estables, o tienen algún tipo de minusvalía, o a veces tienen alguna enfermedad mental. Entonces cogen víctimas que sean fáciles de manejar, que en este caso son niños. En el caso de Tony era diferente. El cerebro de Tony funcionaba de manera distinta. Lo que ocurría era que él regresaba a ese estadio en el que él había sido víctima, reviviendo la situación. Y fíjate que el hecho de que él hubiese sido víctima creo que influyó para que no los matara. Porque en Estados Unidos la mayoría de los pederastas que son agresores sexuales matan a los niños. Por eso existen la alerta Ámbar, el código Adam y un montón de protocolos que hay en Estados Unidos, porque se sabe que los niños que son secuestrados con intención sexual aparecen muertos o por lo menos los matan a las 24 horas máximo. ¿Vale? En el caso de Tony no, Tony los devolvía. Porque llegaba un momento en el que cuando ya pasaba del acto sexual, él sentía remordimientos. Y entonces, de hecho, a los niños no los abandonaban en cualquier lugar, los abandonaban en lugares donde podían ser fácilmente rescatados. Cerca, no muy cerca, no en el mismo sitio, pero cerca de los lugares donde los había secuestrado. O sea, todos los niños al final, para bien o para mal, volvían a la zona donde habían sido captados de alguna manera. ¿Vale? Entonces, claro, cada caso también es diferente, Iván. No todos los criminales son iguales, ni todos los agresores sexuales son iguales. ¿Y a este hombre lo pillaron? Sí, lo enjuiciaron, fuimos al juicio. Lo que pasa es que al final, yo creo que nosotros llegamos a detectar 9 víctimas. Solo se le enjuició al final por 5, creo. O 7 y 5, no me acuerdo. Había varias víctimas que no habían conseguido identificarlo porque cuando lo detuvieron, hasta que llegó el momento del juicio, físicamente cambió mucho. Sabes que la gente que toma anabolizantes en los gimnasios o que se wistrona, en el momento en el que deja de tomar todos esos potingues, de repente se consumen y se convierten en enanos. Además, recuerdo la frase de una compañera mía con la que habíamos hecho el informe, que cuando fuimos a la vista y nosotros estábamos sentados detrás de él, ella lo vio y dice, pues si este tío no tiene ni media hostia, ¿sabes? Lo vio porque, joder, físicamente el tipo se había consumido. Entonces, en las ruedas de reconocimiento, muchas de las víctimas, algunos de los niños no lo identificaban, no sabían que era él. Claro, era completamente distinto. Claro, había variado físicamente y... Claro, y siendo un niño o una niña no estás ahí, tiene la misma oreja. No, sin embargo, mira, es curioso porque, hablando de niños en ese sentido, yo siempre digo que ese caso lo resolvió uno de los niños, una de las niñas que era una víctima. Porque, no sé, tocó que era una niña más espabilada de la cuenta, a esta la llevó a la guarida, y entonces la niña recordaba, cuando habló con la policía, el recorrido que había hecho hasta la guarida, porque coincidía con el recorrido que hacía para ir a casa de un amiguito del colegio. Entonces ella, no, sí, pasamos por el parque no sé qué, pasamos por este sitio, pasamos por este otro, describió cómo era la entrada del edificio. Es curioso porque una de las guaridas estaba justo al lado de la Dirección General de la Policía, fíjate, qué ironías tiene la vida, ¿no? Y luego describió cómo era el piso por dentro, ¿vale? Y fue una cosa tremenda, ¿no? De hecho se hizo una reconstrucción virtual, se escaneó el piso, para no llevar a la niña hasta allí, se escaneó el piso con tecnología 3D. La Brigada de Delitos Tecnológicos hizo eso y luego le pusieron delante de un ordenador a la niña el recorrido y lo fue explicando,
No, pues a la derecha hay una habitación de no sé qué. Y entonces el policía, todo eso grababa un vídeo, iba con el cursor, giraban a la habitación y coincidía. Eso fue una prueba importante. Y la niña resolvió el crimen de alguna manera, ¿eh? Solo con esos datos. Se fijó en que tenía un reloj muy llamativo, se fijó en que tenía el flequillo de una manera muy concreta. Y con esa descripción se estableció un perfil, se hicieron vigilancias de paisano, hubo un montón de policías que se negaron a coger vacaciones porque cundió el pánico, era durante verano, y cundió el pánico en Madrid. Y al final una pareja que estaba de paisano lo detectó en una parada de autobuses al tipo y tal. Lo detectaron, lo dejaron ir, sospecharon que podía ser él. Y ya le hicieron vigilancia, vieron a la casa donde el tipo iba, vieron que coincidía con la descripción de la niña. Y al final lo detuvieron cuando el tipo se había ido a Santander para intentar esconderse durante un tiempo. Y lo detuvieron ahí los geos, ¿no? Pero fue un caso súper interesante. Entonces aprendimos mucho. Es necesario estudiar para intervenir.